espacio de Mentalidad Nivel 10. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que está bien cañón y tiene que ver todo con respecto a las emociones. Así es, las emociones, ¿qué tanto las podemos aprovechar a nuestro favor? ¿Qué tanto impactan en nuestra vida? Y cómo es que también nos tenemos que cuidar de ellas. Así que la primera pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es: ¿tú estás consciente de qué tanto te controlan tus emociones? Porque déjenme les digo algo, las emociones en la mayoría de las personas tienen el control. No tu mente, tus emociones. Cuando tú a veces crees que eres consciente y que tú estás tomando la decisión, la está tomando tu emoción. Y hay diferentes tipos de emociones, obviamente. Pero miren, las personas por emociones comen más de lo que deben de comer. Comen cuando no deben de comer. Y por eso, obviamente, tienen problemas principalmente de peso. Ya sea bajo peso o exceso de peso, que es la mayoría. Las personas por sus emociones dejan proyectos sin concluir. ¿Sabes qué? Es que ya no tengo ganas, una emoción. ¿Sabes qué? Es que ya no estoy motivado, otra emoción. ¿Sabes qué? Es que hoy estoy deprimido, otra emoción. Y entonces al final de cuentas, la mayoría de las personas no está logrando lo que puede lograr por las emociones. Las personas se enferman por sus emociones. Porque las emociones, es importante que lo sepan, generan reacciones químicas en nuestro cuerpo. Todas las emociones. La mayoría de las personas no tiene emociones, digamos, lo más sanas posibles, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría de las veces están generando cierta química en su cuerpo que literalmente los daña. Las personas por emociones también se están enfermando. No sé si a ustedes les ha pasado, y fíjense que ahí es donde está bien cañón, tanto nuestra mente como nuestra emoción, que incluso hay algo que ya pasó. O sea, que lo traemos del pasado y nos hace sentir cosas. Y es donde tenemos que tener cuidado, obviamente, en donde nos enfocamos. Porque recuerda, en donde tú te enfocas, eso se expande. Y si tú ahorita te acuerdas de algo reciente que te hizo molestar bastante, lo más seguro es que si todavía no lo superas, tú te transportes a ese momento, sientas la emoción y como que te agitas un poquito, te da calor. Hay personas que se prenden nada más con el simple hecho de acordarse, ¿ok? Porque también debemos de entender que nuestros pensamientos están ligados con nuestras emociones y nuestras emociones están ligadas con nuestros pensamientos. Es un tema bien cañón, tiene muchísimo fondo. El punto que yo les quiero tratar el día de hoy, porque obviamente no podemos hablar de todo esto porque es un campo gigantesco, es que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Tenemos que tener identificado qué es lo que está pasando con nuestra emoción. Tenemos que tener esa conciencia de decir, gracias a esta emoción estoy actuando de manera correcta o no. Y literal, entender que justamente nuestras emociones nos controlan. En la mayoría de los casos, las emociones están controlando prácticamente cómo es que reaccionas, cómo es que te sientes, si tienes energía, si no tienes energía, dónde estás poniendo obviamente tu mente. Y un dato también que les quiero compartir el día de hoy, chicos, es que como sentimos, pensamos, y como pensamos, sentimos. Hay un libro que yo les quiero recomendar bastante, que me lo recomendaron, que está increíble, que se llama Deja de ser tú. O si lo pueden leer, les va a ayudar bastante. Y básicamente en este libro explica el cómo nosotros, nuestra mente, tenemos que volver a llevar a que controle prácticamente lo que sentimos, nuestras emociones, o sea, o nuestro cuerpo más bien, porque lo que pasa principalmente es que el cuerpo controla nuestra mente, porque lo que pasa principalmente es que el cuerpo controla nuestra mente, háblese de emociones, háblese de muchas cosas. Y pone un ejemplo bien interesante, yo creo que a todo el mundo les ha pasado, y este es un claro ejemplo de cómo la mente a veces lleva el control, perdónenme, el cuerpo a veces lleva el control y no nuestra mente. Los que ya saben manejar un carro, estaremos de acuerdo en que al principio nuestra mente y todos nuestros sentidos estaba en aprender a manejar ese carro, ¿no? Y obviamente toda nuestra atención y esto y lo otro
empezamos con repetición, con práctica y tarde o temprano empezamos a archivar todo esto que aprendimos y digamos que se metió en nuestro subconsciente y ha llegado el punto en el que muchas veces, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, de repente tu mente empieza a volar pensando en cosas, algunos piensan en problemas, algunos piensan en proyectos, no sé. Estás manejando y de repente dices, no me di cuenta ni siquiera cómo llegué aquí, cómo llegué a mi destino o cómo de repente ya estoy en este lugar, porque estabas metido en tu mente pensando otras cosas y ahí es un claro ejemplo de cómo el cuerpo ahí tomó el control. Y eso está bien cañón porque digo, ahorita dices, sí, cierto, sí me ha pasado. Y yo digo, ok, perfecto. Pero el tema es que también no nos damos cuenta, pero cuando nuestro cuerpo nos controla, es decir, no es tu mente consciente, es tu mente subconsciente la que lleva como que la batuta, pues en la mayoría de los casos nos podemos meter en graves problemas. Y hablo de graves problemas si los quieres ver básicos o no sé, pero problemas de salud, problemas de dinero, problemas en tus negocios, en tus relaciones, problemas de muchísimas cosas. Porque obviamente todo lo que has vivido en el pasado y lo has repetido y te lo repites, forma parte obviamente ahora de tu subconsciente y ese es el que toma el control. Literal, hasta el punto en el que necesitas sentir ciertas emociones, no importa si son positivas o negativas, ciertas emociones porque necesitas sus dosis de químicos. Acuérdense, como sentimos las emociones, segregamos sustancias químicas en nuestro cuerpo y el cuerpo se empieza a acostumbrar a esas sustancias de tal manera que nos hacemos adictos a esas sustancias, o sea, que nos hacemos adictos a nuestras emociones. Es por eso que hay veces tú no entiendes por qué, esto va a sonar chistoso, parece chiste, pero digo, parece, sí, bueno, ya saben esa frase, pero es totalmente real, que hay personas que dices, ¿cómo es que esta pareja sigue estando junta si siempre se la pasan peleando? ¿Se aman? La verdad es que lo que pasa ahí principalmente es que son adictos a esas emociones cuando se enojan, cuando discuten. De tal manera que tú no lo piensas, tu cuerpo toma el control y entonces ahí vamos, ¿no? Y ese tema está bien cañón porque así con ese ejemplo les pongo con todos los ejemplos. Comida, hábitos de finanzas, la pareja, proyectos, si eres de las personas que deja las cosas inconclusas o no, si eres de las personas que tiene recurrentemente pensamientos positivos o los tiene negativos. Literal nos vamos haciendo adictos a lo que nosotros estamos pensando. Por eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que estamos sintiendo. Son sentimientos, son emociones positivas o son negativas. Una de las cosas que leí en este libro es que una de las mejores emociones o las más poderosas es la del agradecimiento, la del amor, por ejemplo. Que obviamente esas sustancias, esa química que el cuerpo genera es positiva para tu cuerpo, no te daña. Y cuando nosotros estamos haciéndolo de manera repetida, eso nos puede favorecer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también el cuerpo se acostumbra a esa química, pero esa química te hace bien a ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son sentimientos positivos. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos pensamientos negativos. A veces no sabemos, o emociones negativas, ¿por qué no se nos dan las cosas? ¿Por qué pareciera que tenemos mala suerte? ¿Por qué pareciera que todo me hace daño? Que me enfermo a cada rato, que tengo como mucha toxicidad. La verdad, y como siempre lo hemos platicado, todo viene dentro de nosotros mismos. Por eso dice Jim Rohn, uno de los filósofos que más me gusta estudiar, que para que las cosas cambien, literal, tú tienes que cambiar. Y al final de cuentas es parte de todo esto, ¿no? Hay emociones que la gente siente a diario, que es rencor, que es egoísmo, que es celos, no sé, muchas emociones negativas. La verdad es que no me sé todas, ¿verdad? Pero creo que ustedes sabrán, o si no las podemos revisar. Y literal, esas emociones
son las que pues te tienen así. Te tienen así, por consecuencia, por cómo sentimos, empezamos a pensar, por cómo empezamos a pensar, empezamos a sentir, y es como si le dieras vuelta a lo mismo, y es un círculo vicioso. En conclusión, lo único que les quiero comentar es lo siguiente: tengan cuidado con sus emociones. Las emociones literalmente nos pueden llegar a controlar. Así que vamos a buscar sentir cosas positivas, vamos a procurar sentir emociones positivas. Y una de las formas en la cual menciona este libro, que lo recomiendo bastante, que se llama Deja de ser tú, de una forma de poder nosotros empezar a sanar nuestras emociones, nuestros sentimientos, e incluso que nuestra mente empiece a tomar de nuevo el control, es por medio de la meditación. No soy experto en este tema, así que no les voy a hablar nada de la meditación, pero es una de las soluciones que existen, y él explica desde formas científicas por qué, ¿va? Entonces, es un tema bien cañón, pero literal les puede ayudar bastante en sus vidas, ¿ok? Pónganse a pensar un poquito más a detalle esto, y literal, las personas que tienen emociones negativas no les va bien en la vida. Son a las que les pasa todo, son las que nada les sale bien, son a las que les pasa todo, son las que nada les sale bien, son las que se enferman más, son las que al final de cuentas están como en un ambiente tóxico, son las que siempre están diciendo cosas como que no, y al final de cuentas tú no quieres que eso te pase a ti. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas eso es lo que yo les quería compartir, chicos. Tengamos cuidado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Son bien poderosas, literal, toman el control de nosotros, y es la razón por la cual si nosotros lo aprovechamos a nuestro favor, podemos sacar todo nuestro potencial, o si no, podemos estar sufriendo de las consecuencias. Les mando un fuerte abrazo.